Cordial saludo. En esta oportunidad se presenta nuestro grupo que está conformado por Sebastián Sarante, Jorman Orozco, Adriana Cuello y Carlos Aguirre. Hablaremos de la teoría del procesamiento de la información según Robert Gardner. Nuestra compañera Adriana Cuello se encargará de hablarnos sobre el concepto de aprendizaje según este pensador. Por su parte, el licenciado Sebastián Sarante se encargará de hablarnos de la naturaleza del aprendizaje según Gardner. Seguidamente, el licenciado Jorman Orozco nos hablará de las etapas y habilidades del aprendizaje sobre dicho pensador. Y por último, el licenciado Carlos Aguirre cerrará con broche de oro este interesante tema, hablándonos de la aplicación en el aprendizaje que nos deja esta interesante teoría y nos dejará un ejemplo claro de su aplicación. Antes de hablar de la teoría del aprendizaje de Robert Gardner, hablemos un poco de su biografía. Robert Gardner fue psicólogo pedagogo estadounidense. Nació el 21 de agosto del año 1916 en Massachusetts, Estados Unidos. En sus últimos 25 años trabajó para interpretar y aplicar los resultados de sus teorías del aprendizaje. El modelo de procesamiento de la información la defendió, fue un gran exponente de esa teoría. Fue pionero en la ciencia de la enseñanza durante la Segunda Guerra Mundial. Esa es más o menos una biografía de este gran autor. Hablaremos sobre el aprendizaje según Gardner. El aprendizaje se define como un cambio en la capacidad o disposición humana, relativamente duradero, y además no puede ser explicado por procesos de maduración. Este cambio es conductual, lo que permite inferir que se logra solo a través del aprendizaje. Encontramos también las alteraciones de disposición que tienen implicancias con respecto de los cambios conductuales, pero de manera diferente. Estas alteraciones se denominan actitud, interés o valor. Las informaciones del ambiente entran a través de los receptores, luego pasan al registro sensorial. De aquí la información se va a la memoria de corto alcance o de corto plazo, en donde se lleva a cabo una codificación conceptual para el paso a la memoria de largo alcance o de largo plazo. Puede ayudar un ensayo de repetición interna, es decir, la mayor fuerza para tener la memoria de mayor alcance es repetir, repetir y repetir. Si la información se relaciona con alguna preexistencia, puede ser codificada y llevada inmediatamente a la memoria de largo alcance. También puede suceder que existe una fuerte motivación externa que permita el paso inmediatamente a la motivación de alcance. Otra posibilidad es que no se produzca una codificación adecuada de la información y esta permita que no se memorice, o sea, que desaparezca. Gardner plantea la existencia de una sola memoria, en la cual las cortas y las largas alcance sean quizás parte de un continuo llamado memoria. Bueno, cordial saludo a todos los presentes. Ahora les hablaré un poco sobre la naturaleza del aprendizaje, si el aprendizaje se da desde el interior o exterior del sujeto, cómo se da el desarrollo de los procesos de aprendizaje. Entonces, para empezar, diciendo que para Robert Gardner, la naturaleza del aprendizaje es un proceso de cambio en la conducta de los organismos vivos, que no puede ser explicado ya sea por el proceso de crecimiento o maduración, a lo que se le llama conducta interna. Por lo tanto, el resultado de este proceso se puede decir que es el conocimiento con el cual nos permite realizar una amplia variedad de conductas, donde nos brinda la posibilidad de adquirir más aprendizaje y esquemas cognitivos. Para la teoría del señor Robert Gardner, la idea principal es que la educación del individuo posea dos condiciones, y estas condiciones son la condición interna y la condición externa. De la condición interna nos habla que sobre aquellas habilidades y las capacidades del estudiante, y que se puede resumir en 8 pasos que son la motivación, la comprensión de estímulos,
la adquisición, la retención, el recuerdo, generalización, ejecución y la retroalimentación. A continuación, voy a hablarle de 3 ejemplos claros y conceptuales de ellos. Empezamos con uno de ellos, que es la motivación. Aquí es donde el docente se le facilita el deseo de alcanzar una meta mediante la recompensa. Aquí el maestro incentiva y busca la manera de motivar a los estudiantes para alcanzar ese objetivo de aprendizaje. También está la adquisición. Aquí el estudiante reconstruye la información y la almacena en su memoria. Y la retroalimentación. Este es un paso donde el maestro comprueba que el alumno ha adquirido el conocimiento. Por otro lado, están las condiciones externas, las cuales son las acciones que se ejercen sobre los estudiantes, con el objetivo de lograr que estas condiciones sean muy favorables a la hora del aprendizaje del estudiante. Por lo tanto, la teoría facilita varias condiciones externas. Ejemplos de ellas son llamar la atención, informar a los alumnos cuáles son los objetivos de aprendizaje, guiar el aprendizaje, evaluar el desempeño, proporcionar orientación hacia el alumno, entre otras. Y por último, también podemos decir que entonces se puede decir que el desarrollo de los procesos de aprendizaje se considera que se da entre el resultado de la interrelación entre persona y ambiente, siendo este un cambio de tipo comportamental, conductual e incluso de disposición y actitud desde la realidad. Continuando con esta interesante teoría del procesamiento de la información, según Gardner, él considera que el aprendizaje se puede dividir en diferentes etapas. Para ser exacto, en 8 etapas, que son las siguientes: motivación, apreciación, adquisición, retención, recuperación, generalización, desempeño y finalizamos con la retroalimentación. A continuación hablaremos un poco sobre cada una de ellas, empezando por la motivación, que es la primera etapa. Aquí es donde se establece un objetivo orientado a la atención del estudiante. Continuamos con la presión, que es donde se hace un cambio al estímulo y nos focalizamos tanto física como cognitivamente en el aprendizaje del estudiante. La tercera etapa es la principal, porque es el proceso del aprendizaje, pues es donde se adquiere el conocimiento por parte del alumno. Aquí hablamos de la adquisición como tal. En la cuarta etapa tenemos la retención. Esta es la etapa donde se hace la memorización y almacenamos la información, donde el estudiante almacena la información. En la quinta etapa tenemos la recuperación. En esta etapa nace el recuerdo de la información almacenada tras un procesamiento de las necesidades que van surgiendo. En la sexta etapa tenemos la generalización, que es la etapa donde se plantean las diferentes situaciones en las cuales podría ponerse en práctica dicho aprendizaje. Continuamos seguidamente con el desempeño, que es la séptima etapa. Básicamente en esta etapa surge la necesidad de poner en práctica dicho conocimiento ante una situación que los amerite. Y por último llegamos a la retroalimentación, que es la última etapa. Si los resultados son los esperados, se fortalece este aprendizaje, mientras si es lo contrario, se intentará modificar. Así llegamos y conocemos las 8 etapas del aprendizaje según Gardner en su teoría. El producto de los aprendizajes según Gardner desarrolla en el niño habilidades que podemos clasificar en 5 grandes categorías. Las habilidades son las siguientes: habilidades motoras. Son fundamentales a la hora de poder actuar. El entrenamiento es primordial para conseguir un movimiento automatizado y de precisión. La secuencia de las acciones es primordial para el aprendizaje del niño. Información verbal. Es el proceso de transmisión de la información
y la retención de datos concretos como nombres y recuerdos. Habilidades intelectuales. Se trata de las capacidades que permiten captar, interpretar y utilizar elementos con el fin de interpretar la realidad. Destrezas y estrategias cognitivas. Son los procesos cognitivos que utilizamos para captar, analizar, trabajar y recuperar la información. Y por último, la habilidad de las actitudes, que se refiere a la predisposición que nos inclina hacia una acción o la otra, y que además moldea nuestra manera de comportarnos. Cabe resaltar que Gardner nos propone el desarrollo de estas habilidades aplicando su teoría del procesamiento de la información. Bueno, agradecidos a todos por su amable atención. Esperemos que esta exposición que hemos hecho en el día de hoy sea de su agrado y sea puesta en práctica en el quehacer diario de nosotros como maestros. Agradecemos a nuestra tutora, a nuestros compañeros. Muchas gracias.